Mi nombre es Sonia, y cuando esto sucedió, yo debía tener unos 40 y pocos años. Era auxiliar de servicios generales, pero no era cualquier lugar. Trabajaba en el sector más crítico de un hospital privado elegante, el Santa Margarida, encargada de la limpieza entre el centro quirúrgico y la esterilización. Antes, no olvides dejar tu me gusta, y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Mi rutina era nocturna, en las madrugadas, y la gente que limpia es casi invisible, ¿verdad? Las personas te miran y solo ven un trapo y un cubo. Pero es justamente esa invisibilidad la que te da la mejor perspectiva. Ves todo, oyes todo, y lo principal, tienes acceso a todo, de punta a punta, sin que nadie sospeche. Mi sueldo era ajustado. Mi vida se resumía a tomar el autobús abarrotado, trabajar y dormir. Pero la satisfacción de dejar aquellos pasillos de mármol brillantes era mi pequeña victoria diaria, hasta que fue opacada por algo mucho más sucio que cualquier mugre que yo pudiera limpiar. El área más sensible y que yo más frecuentaba era la sala de ortesis y prótesis. Piensen en un lugar pequeño, refrigerado, con estantes hasta el techo, llenos de cajas blancas, todas selladas, conteniendo clavos de titanio, varillas de platino y otras piezas que parecían joyas de lo caras que eran. Yo pasaba el trapo allí casi de último, y era siempre a esa hora cuando él aparecía, como un fantasma. El doctor Ramos, cirujano de columna, alto, barba rala, usaba unas gafas de montura fina que lo hacían parecer un villano de dibujos animados, siempre con esa actitud de quien flotaba por encima de la chusma. Yo lo veía entrar con una prisa que no combinaba con el ambiente frío. Él abría uno de los estantes de descarte, cajas de materiales que teóricamente serían desechados o devueltos, y en cuestión de minutos cambiaba la etiqueta por cajas novísimas, selladas, sacadas del estante de nuevo stock. Aquel ruido seco del cúter rasgando la cinta adhesiva en medio de la madrugada se convirtió en la banda sonora de mi pavor. Y me di cuenta, no estaba desechando, estaba robando, falsificando el descarte para reutilizar el material en otros pacientes, o, lo que era más probable, vendiendo todo por fuera, estafando al plan de salud y arriesgando vidas con piezas reempaquetadas. Aquel terror comenzó a corroer mis entrañas. Yo no podía simplemente ir a la gerencia y decir, mire, el cirujano más famoso del hospital está robando millones. ¿A quién le iban a creer? ¿A Sonia, la limpiadora que ganaba el sueldo mínimo? ¿O al doctor Ramos, el médico que traía fortuna al hospital? Me sentí en una trampa. Una ve la injusticia de cerca, y la impotencia es física. Te da un nudo en el estómago, un ardor que no pasa. Lo que me salvó de enloquecer con esto fue mi obsesión por los detalles. Una manía antigua de siempre saber dónde estaba cada cosa en mi sector. Fue ahí donde comencé a crear mi propio sistema, un código solo mío, invisible para quien no buscara de verdad. Yo no. Podía meterme con el sistema digital de stock. Eso era invasión y conllevaba prisión. Pero podía meterme con lo físico. Mi código nació de la pura necesidad de supervivencia y de justicia. Pensé en algo que solo yo notaría. Comencé a usar un bolígrafo permanente, negro, que siempre estaba en mi carrito. Las cajas de ortesis venían con una etiqueta blanca enorme, con el código de barras. Cuando el doctor Ramos hacía el cambio, él sacaba la caja nueva del estante de arriba y ponía la usada falsificada en el de abajo, reetiquetándola como si fuera basura. Entonces, yo entraba en acción. Si la caja era realmente nueva, jamás tocada, original, yo hacía una marquita minúscula, casi un puntito cerca de la esquina inferior de la etiqueta, algo que parecía suciedad o un defecto de impresión. Ahora, si la caja era aquella que él había cambiado, la nueva, pero en realidad usada, falsificada, yo usaba la punta de mi horquilla para dar un microarañazo, un rasguño finísimo que solo se podía sentir si se pasaba el dedo muy despacio sobre la etiqueta, casi en medio del código de barras. Esto se convirtió en mi misión secreta. De noche, después de que la polvareda se asentaba,
y el doctor Ramos ya se había esfumado, yo volvía a la sala de ortesis, inspeccionando cada movimiento suyo. Yo hacía esta auditoría silenciosa, agachada en el suelo helado, sintiendo cómo la punta de mis dedos reconocía la textura de la etiqueta. Si estaba lisa, era la puntuación sutil de verdaderamente nueva. Si tenía aquella fricción casi imperceptible, era el código de falsificada. Mis manos se convirtieron en los ojos de la justicia en aquel hospital. Sentía una adrenalina absurda, un miedo frío en la nuca de que alguien me pillara allí, pero era un miedo mezclado con la sensación de estar haciendo algo crucial, de proteger gente que yo ni conocía. Estaba montando un dossier físico contra un tiburón, y todo lo que tenía era un bolígrafo y una horquilla. Las semanas fueron pasando y el código fue creciendo. Ya eran decenas de cajas marcadas. Empecé a identificar un patrón en las cajas que él falsificaba. Eran siempre las ortesis de columna más caras, las de titanio, que tenían el margen de ganancia mayor en su esquema. Mi cuerpo comenzó a sentir el peso de esta vigilancia. Yo no dormía bien, soñaba con pilas y pilas de cajas blancas asfixiándome. Estaba siempre alerta. La manera en que yo miraba al doctor Ramos cambió. Yo veía su arrogancia y pensaba, usted puede tener el título, pero yo tengo el conocimiento. Yo sé lo que está haciendo con sus manos sucias. La atmósfera en el hospital, que antes parecía de respeto, ahora olía a podrido, a secreto mal guardado, y yo sentía que era solo cuestión de tiempo hasta que su castillo de naipes se desmoronara. Aquel día en particular comenzó extraño. Era un miércoles, madrugada de lluvia fuerte afuera, de esas que amortiguan todos los sonidos de la calle. Yo estaba al final de mi turno, cerca de las 5 de la mañana, y el centro quirúrgico parecía un cementerio, silencio absoluto. Cuando llegué al área de la esterilización, percibí un movimiento que nunca ocurría. El doctor Ramos estaba allí, con bata, junto con Maicon, el auxiliar de logística que era responsable de verificar las facturas de devolución. Maicon era un tipo tímido, siempre con la cabeza baja, pero aquel día parecía un muñeco de cuerda, tenso y sudado, a pesar del aire acondicionado fortísimo. Estaban frente a la puerta de la sala de Mienetson-Tostar. Ortesis y la llave maestra, que estaba colgada en el cuadro, había desaparecido. El doctor Ramos estaba lívido. Su piel pálida, que generalmente tenía un tono bronceado forzado, estaba casi gris, y las gafas de montura fina parecían pinchar sus ojos de tanta rabia contenida. Él hablaba bajo, pero la voz era como una lija. Maicon, ¿estás seguro de que las cajas están allí? Necesitamos mover esto ahora. Yo, disimuladamente, estaba fregando el suelo del pasillo, atenta a cada sílaba. Entendí de inmediato. Él estaba planeando un movimiento grande, una retirada de lote entero para encubrir el esquema, quizás para hacer un balance falso antes de una auditoría mayor. Necesitaba mezclar las cajas falsificadas con las verdaderamente nuevas, dificultando el rastreo, y para eso contaba con la ayuda forzada de Maicon. Maicon, temblando, finalmente encontró la llave en su propio bolsillo, envuelta en un papel de pan arrugado. Abrió la puerta, y el doctor Ramos apenas esperó, entrando en la sala, helada como un depredador. Su plan era simple, pero audaz. Necesitaba coger unas 20 cajas de un lote específico, el lote que él había manipulado con el esquema de descarte falsificado, y moverlas a un depósito externo antes del amanecer. Vi su expresión contorsionarse tan pronto como él comenzó a manipular las cajas. Estaba en busca de una cosa, y era justamente mi código secreto, solo que él no sabía que lo estaba buscando. Yo estaba fregando el suelo muy cerca de allí, fingiendo que la cera del piso era mi mayor problema. Por la rendija de la puerta entreabierta, yo observaba la escena. El doctor Ramos cogía una caja, miraba la etiqueta con una lupa de mano. Sí, usaba una lupa. Y, de repente, la soltaba en el estante de nuevo con un golpe seco, de frustración. Luego cogía otra, examinaba, y la tiraba a un lado.
Estaba en pánico silencioso. Él buscaba las cajas que creía que habían sido las cambiadas. Quizás él tenía algún código mental, pero mi código físico estaba desorganizando todo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la vibración iba a levantar polvo del suelo. El puntito de bolígrafo y el microarañazo eran mi protección, la barrera invisible que impedía el robo. Aquel hombre, que generalmente irradiaba confianza y poder, parecía un animal acorralado. Estaba sudando frío, y su frente brillaba bajo la luz fluorescente de la sala, que parecía más fría de lo normal. Maicon, el auxiliar, intentaba ayudar, cogiendo cajas aleatoriamente y preguntando, en un susurro afligido, «Doctor, ¿es esta? ¿El número de serie coincide con la lista?» El doctor Ramos prácticamente rugió. «No, no coincide. Todas estas cajas están mal. Algo no está cuadrando en el lote». Estaba perdiendo tiempo precioso, y con cada caja que examinaba y rechazaba, aumentaba la confusión en el stock, apilando embalajes de un lado para otro. Sentía un escalofrío agradable de justicia perversa. Era el caos que él creaba volviendo para atormentarlo. Mi trabajo invisible estaba funcionando, impidiendo que él identificara cuáles cajas eran las falsificadas para poder desaparecer con las evidencias. Estuvo en la sala por casi una hora, una eternidad en aquel silencio de la madrugada. El robo del lote entero había sido abortado, al menos por ahora. El doctor Ramos salió de la sala con los hombros tensos, empujando a Maicon hacia afuera y cerrando la puerta con una fuerza que hizo vibrar el pasillo. Él no me vio, claro, pero sentí su mirada barrer el ambiente, buscando cualquier indicio de que alguien pudiera haber percibido el desorden. Su furia era palpable, y supe en aquel instante que no iba a dejar esto así. Había abortado el robo, pero había dejado una confusión monumental de cajas desorganizadas y sin rastreo correcto, una evidencia física de su intento desesperado. Parecía un volcán a punto de explotar. Volví a casa aquel día exhausta, pero con la mente a mil. Apenas tuve tiempo de echar una cabezada cuando sonó el teléfono. Era el turno de la mañana. La voz del otro lado era de doña Marta, la gerente de materiales, que normalmente solo me hablaba para quejarse de alguna mancha de café. Parecía estar tragando vidrio. «Sonia, tienes que volver. Ahora. Es urgente». El doctor Ramos hizo un desorden increíble en la sala de ortesis, y la auditoría externa llegó para una inspección de rutina. Nadie sabe qué es qué allí dentro. Necesitamos a alguien que conozca la disposición para organizar antes de que la auditoría llegue a esa sala. Me congelé. Era mi oportunidad. La vida me estaba dando la horquilla y el bolígrafo permanente de vuelta. Volví al hospital bajo aquella lluvia que ahora parecía una cortina de metal golpeando el suelo. Fui directo a la sala de ortesis, y el escenario era de guerra. Cajas y más cajas de materiales de altísimo costo apiladas de forma caótica, fuera de orden alfabético y numérico, sin ningún rastreo lógico. Doña Marta me miró, con los ojos desorbitados, y susurró, «Sonia, sé que no es tu función, pero tú necesitas hacer la verificación física y decirme qué falta, qué está duplicado. Aquí nadie entiende nada ya». Respiré hondo y sentí la confianza de mi invisibilidad apoderarse de mí. Nadie, excepto yo, había pasado meses rastreando cada fraude. La solución no era arreglar el desorden, sino leer el desorden, usando la única llave que existía, mi código. Cerré la puerta de la sala. El frío allí dentro parecía succionar el calor de mis huesos, y el silencio era interrumpido solo por el zumbido continuo del sistema de refrigeración. Estaba sola en medio de millones de reales en material quirúrgico, con la responsabilidad de desentrañar un crimen. Empecé a trabajar despacio, sistemáticamente. Yo ignoraba los números de serie obvios y las etiquetas digitales que todos veían. Mi foco era totalmente táctil. Yo cogía las cajas que el doctor Ramos había tirado fuera de lugar y examinaba. Pasaba el pulgar suavemente sobre la etiqueta blanca. Si sentía aquel microarañazo de mi horquilla, yo separaba la caja a la izquierda del estante. Esas eran las cajas falsificadas, las que él había intentado robar, reempaquetar.
Si encontraba el puntito de bolígrafo, la marquita discreta, yo las colocaba en el lado derecho. Esas eran las legítimas. Estaba en medio de esta clasificación secreta cuando oí la voz grave del doctor Ramos del lado de afuera, en el pasillo. Marta, esa auditoría es un absurdo. No hay nada mal en mi sector. Sonia solo está desordenando más lo que ya estaba confuso. Ella no tiene cualificación para esto. Él estaba furioso, intentando descalificar mi trabajo para que el desorden quedara sin solución, invalidando cualquier rastreo. Pero doña Marta, sorprendentemente, respondió firme. Doctor Ramos, Sonia es quien tiene más acceso y conoce la organización física de este lugar. Por favor, déjela terminar. Sentí un calor en el pecho. Por primera vez, mi invisibilidad estaba siendo usada como escudo. Él estaba desesperado, y yo estaba a punto de entregar el juego. Tardé casi 2 horas en separar y catalogar mentalmente todas las cajas que él había revuelto. La diferencia era notoria. Había 10 cajas en la pila de las falsificadas. El microarañazo, todas de varillas de titanio, un material específico de altísimo valor que él usaba recurrentemente. Y había solo 3 en la pila de las legítimas, el puntito de bolígrafo, ítems más simples. Cuando finalmente abrí la puerta, doña Marta estaba parada allí, mordiéndose las uñas, con la auditoría externa lista para entrar. Yo no dije nada sobre códigos secretos. Yo solo señalé. Mi dedo se detuvo sobre el estante de la izquierda, donde estaban las cajas falsificadas, apiladas de forma organizada, pero separadas. Miré directamente a doña Marta, sosteniendo la mirada por la primera vez, sin la sumisión de quien limpia el suelo. Usé el lenguaje que solo quien vive entre bastidores entiende. Doña Marta, le dije, bajito, para que solo ella oyera. Estas 10 cajas de aquí, en el lado izquierdo, estaban fuera de lugar. Tienen la etiqueta de nuevo, pero si usted pasa el dedo, sentirá que el material de la etiqueta parece raspado. No es una etiqueta lisa, y todas son del mismo lote de hace 3 meses. Coincidentemente, el lote que la verificación de entrada no coincidió con la de salida en el sistema digital. Ella no necesitó que le dijera nada más. Le di la pista física, el detalle táctil, lo que solo alguien que pasó las manos allí podría saber. Doña Marta no dijo una palabra, pero vi el color desaparecer de su rostro. No era tonta. Lo que dije sobre la etiqueta raspada no era algo que la verificación digital revelaría, pero era la prueba física de que aquellas cajas habían sido adulteradas. Ella simplemente asintió, respiró hondo y se giró hacia la auditoría, que ya estaba en la puerta. «Pueden entrar», dijo ella, con la voz sorprendentemente firme. «Por favor, Sonia, comience la revisión oficial con la auditora, pero comience por las cajas del estante. Bajo, las que estaban fuera de lugar. Era su código para mí. Empieza por las falsificadas, Sonia». El doctor Ramos, que estaba al acecho en el pasillo, entró en la sala como un huracán, intentando intimidar. Él era una figura imponente, pero la auditora, una mujer baja con un moño apretado y ojos de águila, ni siquiera parpadeó. La auditora, cuyo nombre descubrí que era Regina, era la personificación de la burocracia implacable. Tenía un portapapeles de madera y un bolígrafo que hacía un clic con cada ítem anotado. Ramos intentó interrumpir, diciendo que el procedimiento estaba mal, que yo no estaba cualificada. Regina lo ignoró completamente. Ella me miró y dijo: «Señora Sonia, la descripción de su trabajo ahora es de inventariante de emergencia. Comience». Empecé a leer los códigos de barras en voz alta, siguiendo el orden de las cajas que yo misma había separado en la esquina de las falsificadas. Con cada código que yo leía, Regina hacía el clic en el portapapeles. Yo observaba al Dr. Ramos por el rabillo del ojo. Estaba parado en la puerta, con los brazos cruzados, la postura arrogante comenzando a desmoronarse. Intentaba mantener la calma, pero la punta de su pie golpeaba frenéticamente en el suelo de goma. Yo sabía que él estaba intentando calcular lo que yo estaba haciendo, intentando descifrar por qué empezaba el inventario justamente por las cajas que él había intentado esconder la noche anterior.
El terror en su expresión era mi recompensa por meses de miedo. Llegamos a la quinta caja de la pila sospechosa. Era una varilla compleja, carísima, usada en fusiones vertebrales. Leí el número y Regina golpeó el bolígrafo. Clic. El doctor Ramos intervino, la voz ronca. Esa caja, específicamente, fue para descarte hace 3 semanas. Debido a una violación de lote, la nota de devolución está en mi mesa. La auditora detuvo el proceso, sin inmutarse. Cogió la caja de mi mano y, en lugar de solo leer el código, hizo exactamente lo que yo había hecho con doña Marta. Pasó la punta del dedo sobre la etiqueta. La vi fruncir el ceño. El aire en la sala se puso pesado, eléctrico, como antes de una tormenta muy fuerte. Aquel microarañazo, hecho con mi horquilla, acababa de convertirse en la prueba irrefutable de que él estaba mintiendo. Regina, la auditora, levantó la cabeza. No miró al doctor Ramos, miró a doña Marta, e hizo un movimiento sutil de negación con la cabeza. El silencio en la sala era tan denso que yo podía oír mi propia respiración. Doña Marta, comprendiendo el código silencioso de Regina, asintió de vuelta, con los labios finos. La auditora, entonces, de forma fría y profesional, ignoró al cirujano y pidió: «Sonia, por favor, entrégueme el informe físico de las discrepancias, solo lo que tiene alteración de etiqueta». Ella estaba pidiendo mi pila de cajas falsificadas. Yo junté las 10 cajas, que ya estaban separadas, y las entregué. El doctor Ramos abrió la boca para protestar nuevamente, pero la voz salió solo un susurro. Ahogado. Doña Marta, viendo la situación irreversible, actuó rápido para proteger al hospital, y sutilmente, a mí. Llamó a la administración y pidió que el doctor Ramos fuera acompañado fuera del área, bajo el pretexto de resolver la pendiente de inventario. Él intentó argumentar, apuntó el dedo hacia mí y gritó, por primera vez: «Fue esta mujer. Ella tocó mi material». Pero ya era tarde. La auditora Regina tenía la evidencia física en las manos y la gerencia de materiales. Gracias a la pista, sabía qué buscar. 2 guardias discretos lo acompañaron a la salida. La manera en que él me miró al pasar, una mirada cargada de odio puro y sorpresa, me dio un escalofrío que duró minutos. Yo era la limpiadora invisible, y yo había derribado al gigante. Cuando la puerta se cerró y el ruido de la discusión se esfumó en el pasillo, un silencio pesado cayó sobre nosotras. Regina, la auditora, se giró hacia mí. Sus ojos de águila me evaluaron por un largo momento. Ella no sonrió, no agradeció, públicamente, pero dijo una frase que valió más que cualquier medalla. Su inventario de discrepancias coincide con las inconsistencias de rastreo de hace 3 meses. Sonia, usted tiene un cuidado inusual con su trabajo. La palabra cuidado, dicha de esa manera, con un sutil tono de reconocimiento, era la confirmación. Ella no preguntó sobre los arañazos o puntitos. Entendió que yo tenía un sistema para el caos de él, y ella lo usó. En los minutos siguientes, doña Marta cogió las cajas, falsificadas, y las llevó a su oficina, lejos de los ojos de los otros empleados. Yo terminé la revisión del resto, ahora siguiendo el orden correcto, y la sala de ortesis volvió a su silencio helado habitual. La única diferencia era la sensación de ligereza que me invadió. El peso de aquel secreto, que cargué por meses en la punta de mi horquilla y en el bolígrafo permanente, finalmente había desaparecido. Yo sabía que, para el mundo de afuera, la auditoría había encontrado una inconsistencia de inventario, y el doctor Ramos sería desvinculado amigablemente por mala gestión. Pero yo sabía la verdad, y esa verdad era invisible para todos, excepto para la auditora y doña Marta. Al final del día, mientras guardaba mi carrito para irme, doña Marta vino hacia mí. Tenía el semblante serio, pero había un brillo en sus ojos. Ella no me dio un aumento, lo que yo deseé, pero me dio algo más valioso en mi ambiente de trabajo: reconocimiento silencioso. «Sonia», dijo ella con la voz baja, «a partir de mañana, usted no hará más la limpieza en el sector de esterilización.
Será asignada para auxiliar la verificación de materiales en el periodo de la tarde, antes de su turno de limpieza. Su sueldo será reajustado en un 20%, porque ahora usted tiene una responsabilidad adicional. Ella no mencionó el código, ni al doctor Ramos. Solo me ascendió, sutilmente, sacándome del sector peligroso y dándome un puesto de confianza, justamente por mi cuidado inusual. Volver a casa aquel día fue surrealista. La lluvia había parado y el sol de la mañana había lavado las calles. Yo estaba exhausta, pero no con el cansancio del trabajo físico. Era un cansancio mental, de meses de tensión que finalmente habían explotado. Pensé en el doctor Ramos, en el odio en su mirada. Él, el hombre de bienes, derribado por un puntito de bolígrafo y un arañazo sutil que solo yo, la persona que limpiaba el suelo, podría notar. Sentí una ola de poder que nunca había experimentado antes. No era el poder de un cargo, sino el poder del conocimiento y de la observación. La invisibilidad, que siempre fue mi carga, se había convertido en mi mayor arma, probando que no todo crimen deja rastros digitales. A veces, la prueba está en la textura de un papel. El tiempo pasó, y nunca más vi al doctor Ramos. El rumor en el hospital era que él había pedido la dimisión para dedicarse a la clínica particular. Nadie mencionó el robo. El hospital se aseguró de silenciar todo, pero mi miedo y mi adrenalina de aquella madrugada nunca desaparecieron totalmente. Hasta hoy, cuando cojo un bolígrafo permanente, siento un escalofrío en la nuca e instintivamente busco algún lugar discreto para hacer una marca. Un puntito, un código. Es un trauma, sí, pero también una cicatriz de victoria. Yo, Sonia, la limpiadora, desentrañé el esquema del cirujano y, lo más importante, logré hacer justicia sin exponerme, sin convertirme en la chivata del hospital, usando solo mi capacidad de ver lo que los demás ignoraban. Aquel episodio me transformó. Empecé a mirar las cosas con una lupa. No solo las suciedades físicas, sino las morales. Yo cambié de sector y mi nuevo trabajo, verificando materiales, era mucho más tranquilo. Pero yo siempre mantuve aquella mirada de rayos X para todo lo que estaba empaquetado. Nunca me sentí completamente segura. Claro, una nunca sabe lo que la furia de un hombre como el doctor Ramos puede hacer. Por meses, yo miraba por encima del hombro en la parada de autobús, con miedo de que él pudiera reconocerme e intentar alguna venganza. Pero, poco a poco, esa paranoia se fue disipando, sustituida por la satisfacción. Al fin y al cabo, yo estaba ganando un sueldo mejor, con una responsabilidad que respetaba mi inteligencia, y yo había garantizado que ninguna pieza quirúrgica de segunda mano volviera al cuerpo de un paciente inocente. Yo nunca conté esta historia a nadie en el hospital, ni a mis colegas más cercanas. El código de silencio era parte de mi protección. Pero la experiencia me enseñó que, en cualquier sistema, no importa cuán complejo o digitalizado sea, siempre habrá un punto de fallo humano, una brecha que solo la observación de quien está en la base logra ver. El doctor Ramos confiaba en su arrogancia y en mi invisibilidad, pero fue justamente esa invisibilidad la que lo traicionó. Mi experiencia no fue sobre robo o material caro. Fue sobre cómo una simple horquilla puede ser más poderosa que un sistema de seguridad de millones, cuando es usada por la persona correcta, en el momento exacto. Aquel miedo, aquel escalofrío, me enseñó una cosa fundamental sobre el mundo. La justicia no siempre es ruidosa, con sirenas y titulares. A veces, es silenciosa, un susurro en el oído de la persona correcta, con la prueba escondida en aquello que todo el mundo desprecia, la superficie de la etiqueta, la rutina aburrida de la limpieza. Mi horquilla y mi bolígrafo de marcar eran mis herramientas de trabajo, y aquel día fueron las herramientas para exponer un crimen de millones, un esquema que ponía en riesgo la salud de pacientes inocentes. No me convertí en heroína, no salí en la portada de una revista, pero cada vez que paso por el hall principal del hospital, limpio e imponente,
Yo sé que soy parte del motivo por el cual él se mantiene mínimamente ético. Lo más bizarro de todo es que hasta hoy no consigo explicar cómo el doctor Ramos no percibió mi código. Él era meticuloso, usaba una lupa, pero creo que la avaricia y la certeza de que jamás sería mirado de cerca por alguien como yo lo cegaron. Él buscaba evidencias digitales, por alguien con un diploma, por una conspiración compleja. Jamás imaginó que el eslabón más débil de la cadena, la limpiadora, fuera también la más atenta, la única con acceso irrestricto, la única que podía tocar las cajas sin levantar sospechas. La solución a mi pesadilla no vino de una denuncia explosiva, sino de mi observación paciente y de un código táctil creado en la soledad de la madrugada. Cosa paró porque las pruebas físicas que yo creé, las únicas que él no podía borrar, fueron usadas contra él, y el monstruo que asustaba mi turno fue, finalmente, casado. La lección que quedó es que la confianza es dada a quien está en la cima, pero la visión real está con quien limpia el desorden de abajo. Mi miedo era legítimo, era palpable con cada cambio de caja, pero transformé ese miedo en un método, en una protección casi mística, y el alivio de no tener que dividir la madrugada con el Doctor Ramos, de no tener que tocar más las cajas sabiendo que el material estaba siendo desviado, fue el verdadero premio. Es la paz de quien sabe que hizo lo correcto, en el momento en que nadie más lo haría. Hoy, sigo en mi función reajustada. Miro mi sueldo con más respeto y duermo un poco mejor. La experiencia me dejó la certeza de que la verdad, por más que intenten esconderla con etiquetas falsas y sistemas digitales complejos, siempre deja una marca física, un arañazo, un puntito, que solo espera la mirada atenta de alguien para ser encontrado. Una necesita estar dispuesta a ser la persona invisible que ve todo.